A uno algún día desde el arte le gustaría destilar esta ciudad, poderla licuar toda, escurrirla toda y que salga una gotica, solo una gotica porque le daría a uno impresión, le parecería a uno peligroso tomarse un sorbo ya más grande, pero uno daría mucho por esa gotica. Imagínense un confitico, pero imagínense también mezclar todos los colores en una paleta. Sería más los colores de la piel porque uno quiere a las ciudades por las personas, por las conversaciones, por las caricias que uno ha tenido. Y también se pueden mezclar, se pueden revolver los sonidos, las voces, las músicas, la, la textura sonora que da la danza y el teatro de una ciudad, que es donde uno se reconcilia. Quizá meter a Medellín en una filmina, en un cristal, y quiero entonces que pensemos en un método para pensar las ciudades, para analizar las ciudades. Lo primero es la topografía, que no hay que enredarse mucho con el concepto, ¿no? Son los relieves, es dónde están las subidas, dónde están las bajadas, cuáles son los cerros tutelares de la ciudad o la serranía que la atraviesa. Si la ciudad es un valle, es como una taza. Si la ciudad es una sabana, es porque hay un continuo y no está rodeada de montañas, ¿no? Los pueblos o ciudades más pequeños de Colombia son laderas. Alrededor del mar también se dan otras geografías y tenemos que pensar entonces qué lugar le hemos dado al río, qué puesto le hemos llevado al río. Y el río me lleva a la historia, pues esto se puede dar con Cúcuta, con cualquier ciudad, pero voy a poner de ejemplo a Medellín, la historia de cómo se fundan grandes ciudades, porque se crean también territorios fértiles alrededor del río, pero el río desafortunadamente nos ha sido abusado, ha sido contaminado. No sé si en época no teníamos menos criterio de eso, pero siempre el agua limpia ha sido importante para la minería y para los textiles. Entonces, no es cierto, como algunos piensan, que Medellín fue fundada por un auge cafetero. Eso, digamos, nos lleva a otros territorios que se han ido desarrollando y le han ido compitiendo a Medellín, que es lo que se llama el eje cafetero, ¿cierto? Armenia, Quindío, sino que Medellín empezó como un lugar de paso, un lugar de asentamiento, quizá de diversión, de trago, de rumba pesada, hacia la minería, que la minería quedaba más hacia el lado de Santa Fe de Antioquia. Y antes de llegar al tema de los textiles, pues hay que nombrar dos cosas tremendas que muestran mucha fuerza, mucha capacidad, también mucho abandono estatal, mucha distancia emocional, filosófica con Bogotá, que es el tema de la arriería. Pero con la arriería llega el contrabando y también tenemos que nombrar la violencia política, los bandoleros, Sangre Negra, Desquite, que está también mencionado en este poema de Gonzalo Arango, de Elegía Desquite, que yo se lo recomiendo mucho. Entonces esa violencia hace que el contrabando, que primero se dedicaba al narcotráfico, haya sufrido un golpe de estado por la violencia. Y entonces los narcotraficantes con sede en Envigado, con sede en Medellín, se volvieron tremendamente violentos y lograron hacer unas bandolas mutantes que ha signado y ha representado mucho la ciudad y le ha dejado tremendas heridas y nos ha dejado la responsabilidad de grandes organizaciones, de grandes movimientos sociales, por ejemplo el Rostro de las Mujeres, buscando a sus hijos, buscando a estos hombres arrebatados por la guerra. Y el auge textil, que estamos hablando de coltejer, que estamos hablando de tejicondro, que estamos hablando de mucho empleo,
de los obreros de Medellín, muchos de ellos estaban dedicados a los textiles. También hubo otras industrias como el vino o el plástico, las embotelladoras, pero digamos barrios importantes de Medellín, barrios obreros, se crearon a partir de ese empleo de lo textilero, y el gran símbolo de Medellín, creo que todavía el coltejer, pues es una aguja. Pero entonces, con la apertura económica, Medellín pierde esta posibilidad, hay mucha economía ilegal ya, y empieza la desindustrialización de Medellín, y empieza Medellín a ser una ciudad de servicios. Esa ciudad de servicios tiene muchas caras. Tiene los servicios financieros, que es un gran debate, una gran polémica. Con esto llegan temas de la bolsa, de lo accionario, llega también el asunto de los seguros. Pero también en los servicios yo diría que Medellín fue más rápido en Colombia una potencia de medicina, de hospitales. Por supuesto, esto no tiene es inequitativo, entonces puede gente con plata o venir gente de otro lugar a esto. Yo creería que una primera potencia turística de Medellín fue la de la salud, pero luego Medellín también tuvo un boom, un auge, un city marketing muy grande, y empezó el turismo, empezaron las actividades para el turismo, se llenó esto de hoteles. Cuando yo tenía 18 años habían como 5 restaurantes de Medellín. Hoy hay miles de gran categoría. Entonces hay una ciudad que con esto del consumo empieza a tener una xenofilia, que es como un amor por el extranjero, y a dedicarse mucho al turismo desde el servicio. En paralelo a eso y a la cultura que está muy dada para el entretenimiento, pues siempre han habido unos auges culturales muy importantes, auges filosóficos, poéticos, con Débora Arango, con Gómez Hattin, con Fernando González, pues porque cuando yo hablo de Medellín es inevitable pues poner las fronteras en Bello, en Itagüí, en Envigado, digamos el Valle de Aburrá. Es toda esta experiencia de ciudad, pero también Medellín tiene su propio nacimiento, primero de punk, luego de metal. Con el punk, a mí me parece muy importante reseñar que la historia de Medellín está muy bien contada en Víctor Gaviria. Luego el hip hop, y alrededor del hip hop, aunque no todos los grafiteros son hip hoppers, también había grafiteros punkeros y escateros y ¿cómo se llama? Native Boys del reggae. Pero el graffiti y el hip hop ha tenido por lo menos 2 nacimientos muy propios en Medellín, con sus propios lineamientos. El teatro, la red de teatro, el teatro está agremiado en Medellín en escena, y tuvo, a mi modo de ver, pues alguien sabrá más que yo, pero yo les cedo mi cultura general de esto, un antecesor importante, que es la fanfarria. Y luego hay 3 faros teatrales en la ciudad: Hora 25, el Pequeño Teatro y el Matacandelas. Y hoy nos queda uno de esa historia, ¿no? Que es Cristóbal Peláez con el Matacandelas, porque perdimos a Rodrigo Saldarriaga con el Pequeño Teatro y a Farley con Hora 25. Por supuesto, se están haciendo muchas cosas por fuera de esto, y vienen los teatros de la siguiente generación. A mí particularmente me gusta mucho de esa nueva generación Elemental con John Viana. Puede que no conozca suficiente lo otro, y también tengo la crítica de que hay otros que me gustan mucho, pero dejan de hacer teatro o de escribir teatro mucho tiempo, entonces uno no tiene oportunidad de tener esa ritualidad tan grande. Hace poquito, sin clasificarla en ninguna generación, conocí a la Mosca Negra, que ya está saliendo un poquito del formato teatral, pero es algo maravilloso. Y por fortuna
Vienen también los relevos generacionales. No sé si cómo les haya ido con eso en el pequeño teatro, pero les está yendo también muy bien con eso en hora 25. Bueno, en la plástica yo mencionaba a Débora Arango. Y entonces, claro, hay un gran sol y una cultura, un arte muy establecido que uno puede ver en el Metropolitano, a veces en el Museo de Antioquia, aunque ha hecho aperturas importantes, y ahí llega Botero. Soy un poquito ignorante en plástica, o bastante, pero Freddy Serna me parece que narra otra Medellín que a mí me interesa más que la Medellín de Fernando Botero. Y para cerrar, cuando hablamos de la política en Medellín, lo primero que tenemos que nombrar y entender es que hoy en el 2020 en el Consejo de Medellín no hay concejales de izquierda. Habrá como de centro izquierda cuando mucho por Daniel Duque, pero a lo que yo me quiero referir, como se han identificado los partidos, es que Colombia Humana no repunta en Medellín electoralmente, no tiene suficiente vuelo. Por supuesto, si Petro llega a Medellín, el movimiento estudiantil, no sé qué, claro, es una figura nacional que tiene peso en todas partes, pero no alcanza a calar electoralmente en Medellín la Colombia Humana, y el polo se quemó por primera vez en varios años en la última elección. Entonces tendríamos un consejo de centro y de derecha, y tenemos que pensarnos que ha habido un gran abandono institucional histórico en Medellín, y que la alcaldía de Medellín no funcionaba muy bien hasta los 90, casi que tocó desde Bogotá hacerle una especie de golpe de estado. Entonces estamos con una historia muy nueva de institucionalidad, y todavía va y viene, no hemos superado problemas graves de clientelismo y de corrupción.